Quiero preguntarles y que respondan de sinceridad para con ustedes mismos y para con Dios. ¿Quién puede decir que cuando pasa algún momento difícil se encuentra contento? ¿Quién puede decir con naturalidad y sinceridad que se siente feliz porque esa situación difícil, le está sucediendo? ¿Qué actitud es la que nos domina en esos momentos? ¿Cómo tener paz en esas circunstancias? Los invito a orar. Padre, muchas gracias por habernos legado tu palabra. Es algo por lo cual siempre debemos estar agradecidos y por lo cual también hoy nos reunimos. Agradecemos tu sacrificio en Jesús. Gracias por hacernos aceptos en Él y por unirnos en esta familia que es tu iglesia. Te pedimos que nos des humildad para reconocer tu voz en medio de las Escrituras y también que nos des una sensibilidad como para que nuestros corazones sean tocados y transformados por tu palabra. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, para hablar un poquito, dar un poco de contexto, el libro de Santiago, a pesar de que a veces cuesta un poquito llevarle la corriente, el hilo conductor, tiene un argumento consistente y tiene un hilo conector, efectivamente, y ese es el que nos recuerda el origen de la fe cristiana, su carácter y sus consecuencias. El autor se nos presenta simplemente como Santiago, siervo de Jesucristo, siervo de Dios y del Señor Jesucristo. Y el hecho complejo es que en la Biblia se nos presentan varios hombres con ese nombre. Hay varios Santiago, por lo menos 4 en el Nuevo Testamento. Pero el hecho de que se presente simplemente como Santiago y no necesite otra añadidura para saber quién es, sugiere que es el más conocido y de entre ellos también importantes miembros de la iglesia de Jerusalén. Él fue un importante líder y lo podemos ver en libros como Hechos, donde en una asamblea general la opinión de Santiago es casi determinante. Era un hombre respetado, era un hombre reconocido. Así que probablemente sea este Santiago el cual escribe esta carta. Nótese también que este Santiago era el hermano del Señor Jesús, que más tarde llegó a profesar una fe sincera y sólida en el Señor. Al principio los hermanos de Jesús dudaban de él, pero luego Santiago llegó a tener una fe sólida en él. Se supone que la epístola ha sido escrita alrededor del año 43 o 44 después de Cristo. Esto lo hace quizá la primera carta o epístola que se escribió y que conforma parte del Nuevo Testamento. Y él se dirige a las 12 tribus que están en la dispersión. En el mismo verso 1 hallamos esta descripción. Y podemos deducir por eso que se dirige a judíos cristianos, que habían sido esparcidos por la persecución en Jerusalén, y también a cualquier otro judío que, atravesando por las circunstancias que vamos a ir analizando, estuviera dispuesto a escuchar, estuviera dispuesto a atender las palabras que Santiago estaba diciendo. Y un poco del contexto histórico, ¿qué es lo que estaba sucediendo? Hacia un siglo atrás, el territorio judío, el territorio de Judea, había sido dividido por el general Pompeyo, y con eso muchos campesinos quedaron sin tierras. Habían altos impuestos propuestos por Herodes el Grande, que llevaron a la quiebra a muchos pequeños agricultores. Algunos campesinos trabajaban como arrendatarios de grandes estados feudales, y otros se convirtieron en obreros que trabajaban por un salario diario e inestable. Terratenientes adinerados cobraban tributo de los que tenían menos, y en caso de no pago, tenían también su propio grupo de sicarios que iban tras los que no pagaban. Los sacerdotes adinerados también comenzaron a pedir los diezmos a los sacerdotes más pobres, y la escasez de granos causaba disturbios. Debido a las concesiones con los romanos por parte de la clase alta, ellos también se vieron como objeto de desprecio. Por eso que también surge con harta fuerza el grupo de los celotes, los revolucionarios judíos, los que querían tomarse de las armas y derrocar al imperio romano. Y hubieron varios brotes de violencia, y hasta que la clase alta con la clase baja chocaron dentro de la ciudad
mientras el ejército romano la rodeaba, y en el 70 después de Cristo, Jerusalén cayó y su templo fue destruido. Por eso, Santiago toca puntos tales como el orgullo de los ricos, la persecución y la retención que ellos ejercían, que estos ejercían, digamos, del salario de los pobres, pero también las actitudes y las respuestas de aquellas personas que se estaban viendo enfrentadas a estas situaciones. Habla acerca de la tentación de vengarse con palabras y con hechos o con actos. Y Santiago sugiere una respuesta inesperada, al menos para cualquier hombre corriente, le parecería una respuesta poco natural. Él pide que tengan sabiduría, que tengan fe, paciencia y más encima, en medio de todo eso, gozo. Así que, teniendo esto en mente, quiero que nos dirijamos ahora al texto. Santiago, del versículo 12 y 13. Aquí hay algo curioso. La palabra que se utiliza tanto para traducir prueba como tentación es la misma. Y Santiago parece usarla en esos dos sentidos a propósito. Santiago, en el versículo 16, con amor fraternal, exhorta a sus amados hermanos a no equivocarse, a no engañarse, y nos receta la forma de enfrentar las dificultades. Pero ¿cuál es este autoengaño del que Santiago quiere que seamos libres? El autoengaño, la equivocación, el error de cálculo que Santiago quiere evitar que nosotros tengamos es una errada percepción de Dios y de nosotros mismos. Si nosotros tenemos una errada percepción de Dios y de nosotros mismos, vamos a ir directo a la quiebra espiritual. Y eso es lo que quiere hacer también ver a sus lectores, a sus oidores. Y por eso que comienza diciendo, o en el verso 13, Dios no puede ser sorprendido ni tentado, ni vencido por el mal. Y aquí la primera diferencia entre Dios y nosotros. La primera verdad es que Él es santo y autosuficiente. Por lo tanto, Él no es corrupto ni perverso, no es malo. Nos juega los dados y nos enfrenta a situaciones difíciles simplemente porque está aburrido, ni porque Él quiere recibir algo a cambio de eso. Siempre hay algo bueno detrás de la mano de Dios. Por ello es que Él no tienta a nadie. Quien culpa a Dios se siente más justo que Él. Cuando tú culpas a Dios, tú te estás justificando a ti mismo, te ves a ti mismo con un juicio mejor del que Dios está haciendo. Y por lo tanto, te estás privando tú mismo de recibir ayuda. Y aquí el alcance de la palabra que nos convoca, al menos en los versículos 12 y 13, que se ocupa para traducir tanto tentación como prueba. Cada circunstancia por la que atraviesa el creyente es una oportunidad para aprobar o pecar con la tentación. Ahí también Santiago después lo va a enlazar con la fe o la religión real, con la religión vana o la religión que no vale nada, de acuerdo a algunas traducciones. Y ya que tenemos un Dios santo, inmutable, justo y soberano, que persigue un buen propósito con cada prueba, es que tenemos que tener en mente que Él nos quiere beneficiar con cada una de estas situaciones. Ahora, en el versículo 14 y 15, en cada situación y suceso, Dios está involucrado personalmente para con el creyente, para que salga beneficiado. En tanto que Satanás, como lo vemos en el ejemplo de Job, por medio de las situaciones difíciles por las que atraviesa, podría estar involucrado para buscar el mal del creyente. Es algo que nos suena lógico. Pero Santiago, en estos versos del 14 al 15, calla acerca del papel que podría tener Satanás. Y yo creo que lo hace a propósito, porque no querrá darle la oportunidad a sus oyentes o a sus lectores de echarle la culpa al diablo, de decirle, no, es que en realidad yo estoy actuando así porque el enemigo es el que me está haciendo caer
por eso yo la estoy embarrando. En el fondo yo soy inocente, soy víctima de toda esta situación que confabula contra mí. Santiago calla acerca del papel que está o que podría ejercer el diablo, porque quiere que tengamos cuidado de nosotros mismos, de nuestro corazón. Así que eso es la primera alerta que nos da Santiago en el verso 17, para que lo tengan ahí en tanto. Cuando Dios dice por la boca de Isaías: yo soy el Señor y no hay ningún otro, yo formo la luz y creo las tinieblas, hago la paz y creo la adversidad, solo yo, el Señor, soy el que hago todo esto, no debemos entender que Dios crea el pecado y que por lo tanto Él es responsable del mal que nosotros mismos hacemos. Job también sufrió grandes calamidades, como acabo de mencionar, y Dios tenía mucho que ver en esa situación, pero Él tenía la bendita intención de que Job soportara todas esas pruebas y que resistiera todas aquellas tentaciones y que Satanás en medio de eso fuera humillado y Dios exaltado. Santiago sabe que no podemos entender cómo Dios actúa, pero quiere que vean al Señor tal cual es, como lo dice en el capítulo 5, versículos 11, es un Dios misericordioso y un Dios compasivo. Cuán insondables son sus juicios e inescrutables sus caminos, dice Pablo en Romanos 11:33. Y no lo dice como un suspiro quejumbroso, no lo dice como quejándose, Él lo dice como una alabanza. Profundidad de las riquezas, de la sabiduría y del conocimiento de Dios. Sabemos además que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Romanos 8:28. Y eso incluye las adversidades. Detrás de cada adversidad que afecta a los hijos de Dios también se esconde una, entre comillas, buena dádiva o un buen regalo del Padre de las luces. Dios creador y Padre no es a veces luz y a veces tinieblas. No es que de repente un día Dios sea totalmente benévolo y las cosas te salen bien, y el otro día Dios es un Dios cruel, aburrido y que quiere tentarte y te somete a diversas pruebas. Él siempre es luz, Él siempre es bondadoso. Así que Dios nos da regalos inútiles, nos juega a los dados para ver qué debemos enfrentar, nos da lo necesario, lo justo para nuestro bien. De Él proviene la claridad en medio de las situaciones difíciles. Él es nuestro Padre. Todos hemos enfrentado quizá la situación en la que nos vemos con nuestra figura de autoridad más cercana, padres, abuelos, quien te cuidó cuando eras niño. Y Él te dijo o te hizo pasar por situaciones en las cuales tú no hubieras estado dispuesto a pasar. Y Él te dijo: lo hago por tu bien. Y tú estabas a punto de mandarlo a la punta del cerro, cerrarle la puerta de la cara e irte y decirle: te odio. Pero, y pese a que nuestros padres pudieron haberse equivocado con los cuidados que tenían sobre nosotros, Dios no es así. Dios tiene cuidado de nosotros como un buen padre cuida a sus hijos. Entonces eso quiere Santiago que tengamos en mente. Y en el versículo 18, Santiago recalca esto con otra asombrosa verdad. Dios no es solamente el Padre de las luces, como lo dicen algunas versiones, sino que también es nuestro Padre. Porque según el designio de su voluntad nos hizo nacer por la palabra de verdad. Eso dice el versículo 18. Y Santiago nos muestra otro proceso de procrear, por así decirlo, muy distinto al de la muerte. Quedaría para otro sermón también en esta sección, que lo dijo en el versículo 14 al 16. Nos quiere recordar, como dije al inicio, el origen de la fe cristiana. Dios mismo es el que hace que los hombres y las mujeres amen más la luz que las tinieblas que antes abrazaban. Esa vida antigua que antes llevaban antes de conocer al Señor, hace que la desechen y hace que se aferren y amen lo verdaderamente bueno que está junto a Dios y que es Dios mismo.
Él es que manda que en medio de las tinieblas la luz resplandezca. Pues, como dice 1 de Pedro 1:23, pues habéis renacido, no de simiente corruptible, sino de incorruptible, por la palabra de Dios, que vive y permanece para siempre. Y esta es la palabra que por el Evangelio os ha sido anunciada. Como diría Efesios 2:10, somos hechura suya. Es algo maravilloso que Dios haya decidido crearte, que haya decidido ser tu Padre, que haya decidido que de entre toda la existencia tú eras algo para Él, que tú hayas sido constituido o constituida hijo o hija de Dios. Y en la parte B del mismo versículo 18, dice para que fuésemos hechos primicias, como decía la versión que nos acaba de leer acá, los primeros frutos. Y es una referencia a lo que se conocía en el Antiguo Testamento cuando daban las ofrendas al Señor, se esperaba que fuera lo mejor y lo primero, no lo que sobraba. Y es que estamos hechos para ser esos primeros frutos. Y eso debe ser evidente. Debe ser evidencia de la nueva creación y debe notarse desde ya. Versículos 19 y 20. Como consecuencia de eso, Santiago ahora nos empieza a presentar cómo es que luce esa fe cristiana en acción. La manera apropiada de cómo tratar con las pruebas y vencer las tentaciones. Y probablemente en contraste, como vimos en la situación del contexto, va en contra de los actos violentos y los discursos que lo incitan. Por eso también habla de la lengua. Y dice que inclusive antes de hablar, antes de intentar argumentar, debe haber amor suficiente como para escuchar y luego responder. Pese a que en situaciones difíciles nuestra primera reacción sea agarrar a patadas las cosas, decir una que otra grosería, o con el primero que se te pille pelearte, Santiago está diciendo, aguántate. Él está pidiendo una reacción que va contra nuestra naturaleza corrompida. Nosotros quisiéramos agarrar a patadas, primero que se nos encuentre cuando estamos enojados, cuando estamos pasando por una situación difícil. Pero Dios quiere un carácter distinto de sus hijos y de sus hijas. Así que Santiago va en contra de esos revolucionarios, por así decirlo, judíos, que incluso pensaban que estaban actuando en representación de Dios. Ellos pensaban que estaban actuando en concordancia con el carácter de Dios. Ellos están diciendo, nosotros somos los vengadores del Señor, nada que ver con las películas, pero sí vamos a actuar en conformidad a la ley del Señor y vamos a derrocar a estos romanos impíos y los vamos a derrotar con el uso de las armas. Pero Santiago asocia la paz que ellos buscaban tener mediante la violencia, con la justicia. La justicia la asocia con la paz en el verso 18 del capítulo 3. Como dijo antes, el mal del que debemos ocuparnos es el que procede de nosotros mismos, de nuestra naturaleza corrupta. Porque la ira humana, dice, no obra la justicia de Dios. No corresponde al carácter íntegro que Dios quiere provocar en nosotros. Solamente Dios está capacitado para juzgar y controlar la situación como es debido. Hay que dejar a Dios ser Dios. Nosotros, en tanto, debemos imitar lo que Él quiere de nosotros. Hay cosas que no vamos a poder ejercer como Dios, pero sí quiere que reflejemos algo de su carácter. Sí quiere que mostremos amor, sí quiere que mostremos compasión, sí quiere que mostremos misericordia, que seamos humildes, como Él lo fue, como lo es. En el versículo 21, cuando habla de la palabra impureza o inmundicia, como dicen algunas versiones, lo que trata de hacer es hacer referencia a aquellas cosas que te impiden oír. Y aquí, hablando de la palabra, serían las actitudes, los pecados, los errores que te impiden
escuchar la palabra de Dios, tus actitudes que van en contra de la voluntad de Dios. Y Él quiere que nos libremos por medio de la fidelidad de la palabra de Dios, por medio de la misma palabra, que vayamos limpiando nuestro oído. La palabra de verdad por la que Dios hace renacer a sus hijos pide en primer lugar oyentes. La fe es por el oír, y el oír la palabra de Cristo, dice Romanos 10:17. Y en tanto, el recibir, hay que recibir, también va acompañado de desechar. Hay que desechar para poder recibir. En un sentido espiritual, no puedes abrazar tu vieja naturaleza y a la misma vez recibir o hacer lo que Dios quiere de ti. Tienes que apartarte del mal camino para poder ir en pos del bueno. No son cosas que puedas tener simultáneamente. Por eso Santiago después va a hacer referencia de una misma fuente, no puede salir agua salada y agua dulce, hablando de los pecados que se cometen con la lengua. Tienes que desechar lo malo y ir en pos de lo bueno. Así que quita esa inmundicia de tus oídos espirituales, dice Santiago, para que puedas obedecer la palabra de Dios y actuar en conformidad a ella en situaciones difíciles. Ahora, del versículos 22 al 24, que ahí van a estar. Santiago dice que nos engañamos también si solo escuchamos el mensaje de Dios y nada más. Hay que oír y luego hacer. No podemos decir, yo ya me limpié los oídos, escuché la palabra de Dios el domingo, escuché la carta de Santiago cuando fue leída y estoy bien con eso. Es necesario que se produzca el cambio en nuestro ser y que haya evidencia de eso. Así que primero se necesitan oidores, pero también hacedores de la palabra oída. Y claro que tienen que ser las mismas personas. No podríamos dividir el grupo de creyentes entre Marías y Martas. No podríamos decir que unas están ocupadas y otras escuchando. No, tenemos que ser íntegros. Oír y hacer. Una vez escuché a un predicador que hablaba de la experiencia de los oyentes de un sermón. Decían, hoy día escuché una prédica que estuvo muy buena, estuvo muy desafiante. ¿Y qué hiciste? Fui el otro domingo y escuché otra. Pero no hubo cambio. ¿Qué hiciste con esa? Podemos estar muy contentos, podemos sentir que verdaderamente la palabra de Dios es predicada, pero si no tiene un efecto en nuestras vidas, Santiago va a decir más adelante, esa religión es vana. Esa religión tuya no vale nada. Así que no puede haber seguidores que no siguen. Pues no son oidores de la ley los justos ante Dios, sino los que obedecen la ley serán justificados, dice Romanos 2:13. Recibir la palabra significa más que oírla. Las ovejas oyen la voz del buen pastor y lo siguen. Hay que vivir de acuerdo a ella. Solo con oír y no hacer nos engañamos a nosotros mismos. El sufrimiento y las situaciones difíciles son las que Dios ocupa para librarnos frecuentemente de ese autoengaño, para producir y dar a conocer el terreno en el que fue sembrada la buena semilla. ¿Se acuerdan de la parábola que dio Jesús? Cuando dijo, hubo una porción de las semillas que cayó en terreno pedregoso y que no tenía raíz y se extendió, otra cayó creciendo entre los espinos, no pudo crecer, se ahogó con los espinos, y otra que tenía poca profundidad, cuando vino el sol, se secó y no produjo. Santiago quiere que no seamos ninguno de esas tres clases de terrenos. Santiago quiere dejar en evidencia y que seamos la parte buena del terreno, en la que la semilla, la buena semilla, dio fruto. Ahora, cuando hace referencia a los espejos, en el primer siglo, como alguna vez lo dijo Martín también en otro sermón, no habían vidrios ni los espejos tal como los conocemos hoy día, sino que eran de un bronce bruñido, generalmente de Corinto era el mejor,
donde los metales se martillaban hasta convertirlos en láminas brillantes que reflejaran el objeto de las imágenes más cercanas. No había ninguna exactitud como ahora la tenemos. Entonces, la imagen que Santiago intenta retratar en estos versos es que si una persona tenía un espejo de esta calidad, si se alejaba, la imagen se distorsionaba. Entonces, para poder verse con claridad, debía estar bien cerca del espejo. No podía vernos así como nosotros a lo lejos cuando pasamos por un centro comercial. Ah, no, estoy bien peinado. No, teníamos que vernos cerca y vernos constantemente para no olvidar cómo somos. Y esa es la imagen que Santiago tiene aquí. El que se mira al espejo solamente y de forma superficial es aquel que no oye verdaderamente la palabra. No se produce ningún cambio en él, no hay un conocimiento real de sí mismo y no se aprovecha los medios que Dios ofrece para convertirse en un hombre diferente. Cuando has llegado a conocerte en el espejo de la palabra de Dios, tanto a ti mismo como a Cristo, se producirán milagros, literalmente, en tu vida. Versículo 25. Y contrario a esa mirada superficial que no produce cambios, debemos mirar atentamente y perseverar en la ley. Aquí no estoy hablando de los rituales que seguían los judíos para creerse santos, sino que la ley de Dios, la palabra de Dios, la palabra revelada también en el Evangelio. Aquel que sigue volviendo a la palabra no seguirá siendo lo que es, sino que llegará a ser un hombre o una mujer diferente. Tenemos en Cristo la ley de la libertad. Si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Tal como cantábamos hace un rato atrás. Ya no somos esclavos del pecado, sino de la justicia. Y llegamos a ser siervos de Dios, como el mismo Santiago se presenta. Él no necesitaba nada más que añadir a su identidad. Nos decía Santiago, el hombre más justo y correcto de la iglesia de Jerusalén del primer siglo. No decía de Santiago respetado y reconocido por ustedes. No, él decía Santiago, siervo de Dios y del Señor Jesucristo. Versículo 26 al 27. Como se diría de forma bien coloquial, en la cancha se ven los gallos. En situaciones difíciles es donde se ve la distinción entre la religión verdadera y la religión falsa. El hecho de que Santiago escoja la lengua habitualmente como ejemplo va de que, tal como enseñó Jesús, de la abundancia del corazón habla la boca. El interior de nuestro corazón sale a la luz con nuestras palabras. Vana, o como que no vale nada, llama él a la religión de alguien que se cree muy espiritual, pero no procura un carácter cristiano. Es la religiosidad del sacerdote y del levita de la parábola de Jesús, que cuando vieron a un hombre herido, cuando estaba en una situación difícil, no hicieron nada. Estuvieron reunidos en medio de las personas creyentes, alabaron a Dios, escucharon su palabra, pero después, cuando iban de regreso a casa, quizás, vieron a un hombre necesitado y pasaron de largo. Isaías 1:16. Lavaos y limpiaos, quitad la iniquidad de vuestras obras delante de mis ojos, dejad de hacer lo malo, aprended a hacer el bien, buscad el juicio, restituid al agraviado, hacer justicia al huérfano, amparad a la viuda. Son las situaciones difíciles las que nos dan una oportunidad de que resplandezca la luz de Cristo en nuestras vidas. Los huérfanos y las viudas, como se ha dicho anteriormente, no contaban con medios directos de sostén y no había protección legal establecida, por así decirlo, salvo la misma ley de Dios, que buscara cuidarlos. Por eso Dios la instaura. Y saltando un poquito a la aplicación, ¿cómo se vería eso en nuestros días? Quizá hoy día las viudas, los huérfanos tienen mayor protección legal que en ese entonces,
Pero ¿qué haces tú con situaciones difíciles o personas en las cuales le es difícil sobrevivir? Pensemos, no sé, aquí mismo tenemos un colegio, ASPAUT, Asociación de Padres y Amigos Apoderados de Autistas. Yo me acuerdo que cuando hice la práctica allí, muchos de los padres decían, nuestro mayor temor es morir antes que nuestros hijos. ¿Quién se va a hacer cargo de ellos? ¿Quién los va a cuidar? Y yo recuerdo que esa frase me retumbó, porque efectivamente uno queda así como, no sé, ¿cómo se puede ayudar? Entonces, Santiago quería que la religión de esas personas, de sus oyentes, se viera reflejada en situaciones difíciles. Que la luz de Cristo realmente resplandezca, que sean luz y sal. Así que los creyentes deben guardarse del pensamiento engañoso, en el que se trata de justificar y esconderse y victimizarse, y quiere que se haga algo. Muchas veces escuchamos este pasaje y decimos, no, sí tenemos que ser hacedores y no solamente oidores, pero Santiago lo está diciendo en un contexto donde la situación era sumamente complicada, para ponerlo más difícil todavía. Guardarse sin mancha del mundo no tiene nada que ver con aislarse. No nos guardamos sin mancha del mundo si nos mantenemos al margen de los problemas que afectan al mundo de nuestro tiempo. El Señor Jesús en Juan 17 rogó que no fuésemos quitados del mundo, sino que nos fuésemos guardados en medio del mundo. Solamente si nos guardamos sin mancha, como dice Santiago, si somos distintos en actitud y comportamiento, podemos significar algo para el mundo. Podemos ser sal y luz. Y como una conclusión general, podemos decir que Santiago nos define, como dije al inicio, en términos prácticos, el origen de la fe cristiana, Dios mismo. ¿Cómo es que luce en contraste con la reacción natural de nuestros propios corazones? ¿Y cuáles son las consecuencias? Nos llama a luchar contra el verdadero mal en circunstancias difíciles y estar agradecidos teniendo en cuenta una adecuada perspectiva. Si tú caes en el primer error del que Santiago te quería advertir, de autoengañarte, probablemente vas a estar decaído, probablemente vas a estar triste. O vas a dejar que esos sentimientos se apoderen de ti, que es natural que los tengas. Dios sabe que atravesamos por momentos difíciles y que no queremos hacer nada. No queremos orar, no queremos reunirnos el domingo, no queremos ver a nadie. Perdón. Pero Él quiere que no nos abandonemos a esos sentimientos. David frecuentemente, muchas veces, expresó su tristeza en los salmos, pero siempre, o en su mayoría de las veces, llegaba a la conclusión: pero tú eres mi castillo, tú eres mi fortaleza, tú eres el Dios en quien confiaré. Perdón. Cuando Dios quita algo o te da algo, una situación difícil que no quieres atravesar, ¿cómo te comportas? ¿Cómo te comportas con los, no sé, quiebres familiares, con los accidentes, con las muertes, con la pérdida de trabajo? No me gusta tocar mucho temas personales cuando se expone la palabra, pero creo que si en algo ayuda sería bueno. Cuando yo estaba recién converso, estaba en las nubes. No sé si a ustedes les ha pasado, pero recién converso, la alegría de que Dios te ha salvado, de que te ama y que te abre las puertas del cielo para tener una relación eterna con Él, te deja en las nubes. Y entonces yo asistí a una congregación y una vez me recuerdo que alguien pidió la oportunidad para orar, para pedir la oración en la iglesia, y dijo, no me voy a olvidar, dijo: quiero pedir al Señor por trabajo, porque no tengo trabajo y lo necesito.
Y yo, para mis adentros, que estaba en la cúspide de la fe, pensé, qué poco espiritual, qué hombre más vano, qué religión más impura. Tiene que confiar en el Señor, tiene que entregarle sus cargas a Él. ¿Qué se preocupa del trabajo si lo más importante es el cielo, lo más importante es el Evangelio? Y así pensé mucho tiempo, hasta que egresé, hasta que salí de la universidad. Yo era estudiante. Y ahí sí que viví en carne propia la frustración, la rabia, la tristeza de no tener un trabajo. De decir, quiero trabajar, pero no tengo trabajo. Y humillarte. Y sentir que no hay respuesta. Sentir que estás solo. Sentir la presión social. Sentir el estigma de estar desempleado. Sentir el estigma de que eres un fracasado. Y ahí yo entonces entendí que donde la fe es verdaderamente puesta a prueba es en las situaciones difíciles. Ahí es donde Dios está trabajando más arduamente tu carácter. Ahí Dios está haciéndote más humilde. Ahí Dios te está haciendo más dependiente de Él. O hasta al menos mostrándote que eres dependiente de Él. Ahí Dios te está diciendo, aquí las cosas no son como tú quieres. Son como yo quiero para tu bien. Así que ahora cuando escucho a alguien que dice no tengo trabajo, realmente puedo entender su aflicción. Realmente puedo ponerme en ese lugar. Sinceramente. Muchas de las situaciones que nosotros atravesamos tienen propósitos como esos, que van más allá. Incluso yo solamente estoy dando un ejemplo burdo, básico de lo que me pasó a mí. Pero Dios tiene propósitos más altos con cada situación por la cual tú atraviesas. Así que mantente volviendo a la palabra de Dios para tener una perspectiva apropiada, tanto en los momentos que te va bien como en los que te va mal. En medio del escenario sangriento de la cruz, Dios te estaba amando. Dios te estaba salvando. Podríamos decir fue el acto más injusto, fue la aberración más grande ver morir a un inocente de una forma tan degradante, tan humillante como fue la crucifixión de Cristo. Pero en medio de esa situación, Dios estaba derramando su amor por ti y por mí. Una vez que has visto con los ojos de la fe cómo Dios ha puesto la cuenta de tu culpa a nombre de su propio Hijo en el Calvario, nunca más se te ocurre acusar a Dios de que tú tienes que pagar por culpa de Él. Fue al revés. Él pagó por tu culpa y la mía. Así que Santiago en las situaciones difíciles nos recomienda que recibamos la ayuda de Dios por medio de su palabra, que nuestra religión no sea vana, sino que es real, que busquemos la santidad y que nos libremos de estos dos autoengaños. Una percepción errada de Dios y una percepción errada de nosotros. Una percepción que nos dejaría pensando que Dios es malo cuando no lo es y es inmutable, Él nunca va a dejar de ser bueno. Y cuando nos mantiene pensando que no necesitamos cambio porque somos nosotros los que estamos en lo correcto y Dios tiene la culpa. Así que Él exhorta en los versículos 8 del capítulo 5 y los versículos 12 del capítulo 1 con estas palabras a sus oyentes, a sus lectores. 5:8. Sed también vosotros pacientes, fortaleced vuestros corazones, porque la venida del Señor está cerca. Bienaventurado el hombre que persevera bajo la prueba, porque una vez que ha sido aprobado, recibirá la corona de la vida que el Señor ha prometido a los que le aman. Santiago 1, versículo 12. Oremos.